Días. En primer lugar, como concejal de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro, quiero dar la bienvenida a todos los presentes y también a los que nos siguen a través del canal de YouTube de la Feria de Barbastro a esta segunda jornada de la tercera edición de la Semana del Emprendimiento en Barbastro. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, la Fundación Aragón Emprende, y destacar también la colaboración especial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, también de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca, que nos han ayudado en la organización de estas actividades. Y saludar también, que tengo aquí a mi derecha, Cristina Solán, en representación del Instituto Aragonés de Fomento, y también quiero saludar a Alejandro Harto, también en representación de la Fundación Aragón Emprende. A modo de antecedentes, señalar que el Ayuntamiento de Barbastro participa por tercera vez como entidad colaboradora de la Fundación Aragón Emprende, junto a otras localidades aragonesas, en lo que es la organización de la 16ª edición de la Semana del Emprendimiento en Barbastro, y que se celebra del 20 al 28 de octubre del 2022, y para la que se han programado en todo lo que es en la Comunidad Autónoma de Aragón 31 actos en 15 municipios de las 3 localidades aragonesas, con el objetivo un poco de dinamizar y fomentar un poco el espíritu emprendedor. La ciberseguridad, que tratábamos ayer, la economía circular, que trataremos hoy, y la transformación digital y tecnológica, que veremos el jueves en una conferencia con la entrega de los galardones Germana de FUA, serán algunas de las propuestas que se han presentado para la Semana del Emprendimiento aquí en Barbastro. La jornada que hoy presentamos versa sobre las oportunidades de la economía circular en el ámbito local. Vamos a comenzar con una presentación de la jornada a cargo de Miquel Luis Lapeña, que es el director general de Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno de Aragón, que ya lo tenemos en línea, y luego posteriormente nos hablará el profesor y doctor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, José Ramón Beltrán Blázquez, que expondrá un poco las oportunidades de esa economía circular en Barbastro y el Somontano, que está basado en un informe que ha sido elaborado por el Gobierno de Aragón, donde se analiza una serie de indicadores de la economía circular en lo que es Barbastro y su comarca. Comentar que toda la programación de la Semana del Emprendimiento en Aragón y también de las actividades que se han organizado en Barbastro se pueden seguir a través de la web www.aragonemprende.com, y ya seguidamente voy a pasar la palabra a Cristina Solán, del Instituto Aragonés de Fomento. Adelante, Muchas Cristina. gracias. Buenos días y bienvenidos a esta jornada enmarcada en la Semana del Emprendimiento en Aragón. Lo que ahora es una semana empezó siendo un día, el Día del Emprendimiento, hace 16 años. Esta es la 16ª edición. Y a través de estos años, de un día, de una sola jornada, hemos ido ampliando, recogiendo las necesidades del ecosistema empresarial y del ecosistema de emprendimiento en toda la región, para traerlo a toda la región. Tenemos jornadas y talleres durante esta semana, un total de 31 jornadas y talleres, entregas de premio, y están repartidos en 15 poblaciones. El ánimo y el interés es seguir con esta tendencia y acercar todo esto a todas las poblaciones de la comunidad autónoma. Muy bien, gracias, Cristina. Ahora le paso la palabra a Alejandro Harto, que es en representación de la Fundación Aragón Emprende. Bienvenidos a todos, y bueno, pues poco más que añadir en línea con lo que dice mi compañera. Pues esta Semana del Emprendimiento comenzó siendo un día y gracias a Dios hemos podido ir creciendo, ¿no? Y cada vez es un evento más multitudinario, con más eventos y en el que llegamos a más gente y tratamos de acercarnos un poco a la realidad de cada territorio y también diversificar lo que son las temáticas. Este año vamos a tratar temáticas pues tanto de salud, economía social, cultura, innovación, tecnología, diversos asuntos, ¿no? Con lo que tratamos un poco de acercarnos a lo que es la realidad de cada territorio. Y bueno, pues dar gracias a la Cámara de Huesca, al Ayuntamiento de Barbastro, por hacer posible un año más este tipo de jornadas, y vais a poder seguir todos los eventos que vayamos realizando.
tenéis toda la información tanto de lo que es la Semana del Emprendimiento de Aragón como lo que es el día a día de la Fundación Aragón Emprende, como ha dicho, en www.aragonemprende.com. Allí vais a poder tener una disponibilidad para ver todo el temario que vamos volcando. Y bueno, no mucho más que decir porque lo han dicho todas las compañeras, así que muchas gracias por venir y espero que disfrutéis de la jornada. Gracias, Alejandro. Y ya vamos a comenzar ya esta jornada. Lo vamos a hacer con Miguel Luis Lapeña, que ya comentó que es el director general de Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno de Aragón. Adelante, Miguel Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, pues disculpar que no me haya podido desplazar a Barbastro. El motivo es que a las 11 tenemos un Consejo de Administración de CIE Aragón y por motivos de agenda de la consejera lo tengo que presidir. Pero bueno, yo la verdad que aunque no esté en Barbastro me siento muy cómodo y quiero felicitar al Ayuntamiento de Barbastro, a su concejal Belinda Payás, por esta jornada, ¿no? Por esta jornada y sobre todo por esa apuesta del Ayuntamiento de Barbastro en la economía circular y que es uno de los pocos ayuntamientos que se han adherido a la estrategia aragonesa de economía circular. Un ayuntamiento con muchísimas posibilidades y también aquí aprovecho con esa relación institucional que tenemos para invitarles a que la convocatoria del sello de Aragón Circular del 2023, este ayuntamiento de Barbastro se pueda presentar porque totalmente convencido que cumple con todos los objetivos del sello. Agradecer también al resto de personas que están en la mesa, Alejandro de la Fundación Aragón Emprende, a Cristina Delía y también agradecerles ese trabajo que vienen desarrollando en esta magnífica Semana del Emprendimiento y que lleva el emprendimiento a todos los rincones de esta comunidad autónoma y que pone en valor el talento, el desarrollo y nuevos modelos también de negocio. Cómo no también a Cámara de Comercio, a MEPU, con quien también, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barbastro, nos une una especial colaboración y también he visto entre el público a representantes de los empresarios del polígono del Valle del Cinca. Agradecer, como no, al profesor y el doctor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, José Ramón Beltrán, y la importancia de esta jornada, que es las oportunidades de la economía circular en el ámbito local. Y en esa colaboración institucional con el Ayuntamiento de Barbastro, hoy se va a presentar ese primer informe de indicadores sectorizado a nivel de comarca, que ha sido la comarca del Somontano de Barbastro, la ciudad de Barbastro, quien lo ha impulsado y por lo tanto hay datos muy importantes que ponen en valor en ese territorio la importancia de la economía circular. Una economía circular que en Aragón nace a través de la Estrategia Aragonesa de Economía Circular, que es Aragón Circular, en la cual se aprueba en enero del 2023, conjuntamente con los agentes sociales, con la universidad, con diferentes departamentos del Gobierno de Aragón y con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que tiene un objetivo claro: alinear la circularidad en todo el territorio de Aragón, que sea un elemento estratégico, una cultura estratégica de la circularidad y pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, donde la regeneración, el ecodiseño, reutilización, usar y compartir, reciclar y valorar son claves. Y más en un momento donde las últimas tendencias de la Comisión Europea ponen en valor el papel del consumidor en el ámbito de la economía circular. Un papel donde ya elige el consumidor qué producto o qué servicio compra o adquiere, donde aparecen nuevos valores de los jóvenes, hay una mayor información y comunicación sobre el producto, hay que potenciar el producto local y esta jornada de hoy de Barbastro es clave para ese aspecto. Segundas vidas, por ejemplo, del ámbito también del textil, donde se genera muchísimo residuo, la formación, sensibilización y educación, donde esta semana de emprendimiento es fundamental, ese desarrollo en su amplitud de la palabra del concepto sostenibilidad y la colaboración también con la universidad, que es fundamental, y también a través de esa cátedra de Ingeniería Circular que dirige el profesor José Ramón Beltrán. Aragón Circular tiene una serie de compromisos, una estrategia, un elemento de indicadores, pero al final una serie de elementos tangibles. Si nos centramos en el informe a nivel autonómico, son 1.502 empresas en Aragón que generan economía circular, lo cual representa 1.100
108 millones de euros de facturación. Para eso hemos llevado a cabo una serie de acciones, como la primera convocatoria de I+D en economía circular, dotada de 4 millones de euros, donde se han presentado 68 empresas, 30 millones de euros de inversión y 25 puestos de trabajo. Y la convocatoria de 2022, que estamos resolviendo, en breves días resolveremos, se han presentado 33 empresas, 23 millones de euros de inversión con un compromiso de creación de 113 puestos de trabajo. Por lo tanto, tenemos un salto cualitativo en materia de empleo de calidad en economía circular. Después también, en el ámbito de la formación, ese curso de experto en economía circular, impartido por la Escuela de Organización Industrial, la EOI, y subvencionado en un 80% por el Gobierno de Aragón, que se está desarrollando ya la segunda edición y estamos preparando la tercera edición para el ámbito de lo que sería en febrero del año que viene. Y lo que os comentaba yo al principio, invito al Ayuntamiento de Barbastro a que se presente, el sello Aragón Circular. Sello Aragón Circular es una convocatoria pública, se publicó el pasado 2 de febrero, se presentaron 101 empresas, de las cuales, muy importante, 68 son pymes que representan a 17 sectores estratégicos de la comunidad autónoma y, una vez ya resuelta y comunicada, de esas 101 empresas, 72 han obtenido el sello a través de una memoria que lleva varios conceptos: consumos, eficiencia energética, I+D, ecodiseño, buenas prácticas, formación, de las cuales 44 son pymes, y el resto de empresas que no han conseguido la obtención del sello, pero que han presentado unas buenas memorias, les vamos a impulsar un plan de acompañamiento conjuntamente con CEI Aragón a partir de enero del año que viene en las 3 sedes, Huesca, Zaragoza y Teruel, para que puedan llevar a cabo todo ese elemento importante de obtención de ese sello prestigioso de Aragón Circular, que es el primer sello en esta materia que se lleva a cabo en este país a nivel de instituciones públicas, y después también que a nivel de contratación pública, en ese proyecto de ley que está en las Cortes de Aragón, va a tener también un reconocimiento para aquellas empresas que tengan el sello, o ayuntamientos también blinda, que opten a licitaciones, que también es muy importante. Y ahora hemos dado un salto, y con esto ya finalizo, hacia el ámbito europeo. Estamos trabajando con varios proyectos europeos, principalmente el proyecto Resolve, que tiene como objetivo apalancar en un periodo de 3 años 20 millones de euros de financiación europea en todos sus ámbitos para aquellas empresas aragonesas que quieran llevar a cabo proyectos de inversión en materia de economía circular. Ayer inició otro proyecto, el Biolog, muy orientado también al impulso de la economía circular en los sectores agrícolas y ganaderos, muy importante en esta jornada y muy importante para la economía de Barbastro y el Somontano, y estamos trabajando en esa línea, conjuntamente también con esa oportunidad de los fondos Next Generation y ese PERTE de economía circular dotado de 492 millones de euros, que en este otoño está prevista ya la publicación de una parte importante dirigida como finalistas a empresas por parte del Ministerio. Yo, por mi parte, nada más, agradecer una vez más al Ayuntamiento de Barbastro, a la Fundación, al IAF, a MEPU, Cámara de Comercio, los empresarios de Barbastro, la gente que nos está siguiendo en esta jornada, y sobre todo por parte del Gobierno de Aragón, del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, a vuestra disposición, tanto a nivel de ayuntamientos como a nivel de empresas de Barbastro y del Somontano, para impulsar esa estrategia de la economía circular, lo que creemos que es muy importante, y más en estos momentos volátiles, confusos que vivimos, donde vemos esa subida de costes energéticos y, sobre todo, ese elemento que tanto afecta también, esa escasez de materias primas, donde la circularidad, el ecodiseño, la valorización es clave. Muchas gracias y enhorabuena una vez más al Ayuntamiento de Barbastro, a su concejal, por esta jornada y por este compromiso con la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel Luis La Peña. Pues continuamos la jornada y pasamos ya con el profesor José Ramón Beltrán, que nos va a hablar de las oportunidades de la economía circular en Barbastro y el Somontano. Adelante.
Buenos días, muchas gracias. Fundamentalmente, muchas gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias, concejal, muchas gracias al IAF, a la Fundación Aragón Emprende y muy especialmente también a la Dirección General. Muchas gracias, Miguel Luis La Peña, por cursarme esta invitación para poder estar hoy aquí. Gracias también a todos los asistentes, tanto presenciales como online. Lo primero, me van a permitir presentarme un poquito y pues saber qué hago yo aquí, ¿no? En función de qué, ¿no? Como han dicho, yo soy José Ramón Beltrán, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Básicamente, para simplificar, doy clase en Teleco, para acercarnos un poco a la realidad, que estas cosas son muy largas. Pero además de esto, hace menos de un año me embarqué en una aventura, pues a través de personas conocidas y de personas muy cercanas, de dirigir una cátedra en colaboración con una empresa de Barcelona, pero con una sede muy importante aquí en Zaragoza. La empresa se llama BAC. Esta empresa además ha sido comprada por una empresa francesa que se llama Socotec, y ahora el grupo se llama BAC Socotec, y es una consultora. Y es una consultora que en su ADN quieren, digamos, desarrollar todos sus productos, todos sus proyectos en base a la economía circular. Entonces tienen una credibilidad absoluta en la circularidad y en lo que supone. Y a partir de ahí, pues me pidieron, tanto desde la universidad como desde la empresa, pues dirigir esta cátedra. Y pues me está tocando con gran gusto por mi parte, pues empezar a abordar temas y empezar a pensar y empezar a dinamizar un poco aspectos de ingeniería circular de una manera bastante transversal. La mayor parte de las cátedras universitarias, y ya me meto al turrón, no se preocupen, la mayor parte de las cátedras universitarias son bastante temáticas. Es decir, son empresas que tienen un problema, que acuden a unos grupos de investigación, unos investigadores, y a partir de ahí, pues las empresas resuelven, identifican, captan talento, se dirigen trabajos de fin de estudios, de fin de grado, de fin de máster, tesis doctorales si hay dinero suficiente para hacerlo, pero en principio, cuando yo hice el diseño de esta cátedra, la circularidad es un ámbito tan transversal que no nos podíamos quedar exclusivamente en las necesidades que pudiese tener BAC como empresa. Entonces la cátedra tiene un comité asesor que en este momento tiene 15 personas, entre personas de las empresas y personas de la universidad, y esa comisión asesora analizamos de manera transversal los temas y las acciones que llevamos. Una acción muy importante en la cátedra, digamos, tenemos 4 patas típicas: formación, investigación con I mayúscula, investigación grande de retos importantes, transferencia de tecnología, relación entre empresas y grupos de investigación y desarrollo, en este caso de la universidad, y también tenemos una pata muy importante que es la divulgación, la concienciación. La charla de hoy es una charla que yo he intentado plantear también desde este punto de vista, ¿no? Una parte divulgativa, aunque supongo que el auditorio es un auditorio creyente, digamos, pero es verdad que todavía no hay socialmente una conciencia clara, ¿no? de la circularidad. Yo quiero ir por ahí, quiero bajar un poco luego al terreno de juego de la comarca, pero con trazo muy grueso. Y bueno, y entonces un poco pues ver, analizar y reflexionar, una reflexión compartida en voz alta con ustedes. Entonces, vamos a ello. Cuando uno se plantea hablar de circularidad y oye un poco en los medios, pues lo primero que se pregunta uno, lo primero que se plantea es, pues bueno, ¿esto qué va? ¿De sostenibilidad? ¿Esto va de reciclar? ¿Esto va de separar? ¿Esto va de tener 3 cubos de basura o 5? ¿De tener contenedores? Bueno, una parte sí. Lo que pasa que estos elementos básicos de reducción, de reciclaje, de reutilización, las famosas 3 Rs, pues son elementos que no son suficientes. Tenemos que ir más allá, de las 3 Rs. Hay una gran conciencia social ya, muy especialmente en los jóvenes. En los colegios y en los institutos tienen una gran conciencia de separar. Muchas veces en casa nos tiran más los hijos que muchas veces nuestra propia concepción, ¿no? Su visión del mundo que ellos quieren vivir, lo cual es fantástico. Unos datos. Hay una parte un poco dramática en esta presentación, pero tampoco quiero ser muy... digamos, la situación internacional y económica es compleja, pero sí que creo que es bueno reflexionar sobre algunos pequeños datos para pensar un poco en la importancia real
de determinadas acciones, como la circularidad. Si todo sigue como está, es decir, si no hacemos nada y seguimos como estamos, esto seguramente, hagamos lo que hagamos, esto sí que va a ser así. En 2050 habrá 9.100 millones de personas en la Tierra, en el mundo. Son muchos millones. Estamos ahora unos 7.600 o así. Y entonces el crecimiento de la población va a ser muy grande. Eso quiere decir que va a haber mucha presión sobre nuestro sistema, que es la Tierra. Nuestro ecosistema natural, que es la Tierra, pues vamos a tener una presión bastante grande por la población. Esa población necesitará comer, necesitará vivir, necesitará desplazarse, como todos. Es decir, todos aspiramos a tener unas necesidades similares o equivalentes. Y el 68% de esas personas vivirán en zonas urbanas, de las cuales la mitad de estas zonas urbanas están sin construir. Lo cual quiere decir que el impacto que la construcción puede tener sobre el crecimiento de la población es enorme. Y la construcción es uno de los ejes, es uno de los pilares en los que hay que sustentar la economía circular. Es un pilar fundamental. Todo ello va a llevar a un aumento, creo que en principio positivo o pensado de manera en positivo, que es un aumento de las clases medias, y en una economía tal y como la tenemos pensada, pues un aumento del consumo. Nos gusta consumir, nos gusta que nos traigan las cosas a la puerta de casa con una camioneta, nos gusta pues cambiarnos el móvil, nos gusta cambiarnos el coche, nos gusta cambiarnos la cocina, nos gusta ir a restaurantes, probar comidas diferentes. Todo eso que supone nuestro modo de vida es un modo de vida que en principio es un modo de vida satisfactorio, que en Occidente además pues hemos conseguido desarrollar con bastante intensidad, pero sin embargo va a haber otros países y otras personas que van a querer hacer lo mismo. Eso va a suponer esencialmente un encarecimiento enorme de las materias primas, un encarecimiento de las fuentes de energía y de materiales. ¿Les suena de algo? Lo estamos viviendo ya en este momento, el encarecimiento de la energía. Es por otros motivos, pero subyace una crisis como la que estamos viviendo en Ucrania, nos lleva a un encarecimiento del trigo. ¿Por qué? Pues porque es una zona productora de trigo. Nos lleva a un encarecimiento de energía. ¿Por qué? Pues porque Rusia es productora de gas y ese gas cuando se transporta y se distribuye, pues bueno, nos lo cobran mucho más caro, etc. Ya una inestabilidad del sistema económico. Es decir, estamos viviendo ya una situación que está producida por otros motivos, pero que en el fondo es la situación a la que nos puede llevar un aumento de consumo y sobre todo una explotación de materias primas. Al hacer esta reflexión, lo que nos planteamos es, claro, ¿cómo funciona un ecosistema natural? Un ecosistema natural, cualquier ecosistema natural, nosotros podamos pensar desde ecosistemas pequeñitos de virus y bacterias hasta ecosistemas grandes, con animales grandes, la sabana africana. Al fin de cuentas, en un ecosistema natural no se tira nada. Todo es reutilizable. Todo el ecosistema funciona para que los elementos entren en la cadena, para que no haya basura. El grave problema que tenemos y que la economía circular es lo que viene a sustituir es la basura. Solo se recicla el 36% en España, solo se recicla el 36% de las basuras que van a los vertederos. Y seguimos echando basura a los vertederos. Estamos en un proceso en el cual, en la economía lineal, lo que ha planteado, porque no había en la ecuación la carestía de materia prima, porque no estaba en la ecuación de la producción la carestía de la materia prima, lo que ha planteado es, yo extraigo, produzco y desecho. Y en una economía además no circular, sino que tiene que circular, en una economía que tiene que moverse, a mí lo que me interesa, a Apple, lo que le interesa, o a Samsung, o a Oppo, o a quien sea, lo que le interesa es que yo me cambie el móvil cada 2 años. Y eso es lo que le interesa. Y le interesa que me cambie el móvil y que me cambie el coche. Y que cada 4 años me cambie el coche. ¿Por qué? Porque eso es lo que mantiene el sistema económico. Entonces estamos en un proceso en el cual se supone que los recursos naturales son inagotables, están siempre disponibles. En este momento, dada la presión de consumo que tenemos, se están agotando los recursos o en muchos casos están alcanzando los límites de la oferta y no digamos nada de recursos estratégicos como las tierras raras para la tecnología, que son compuestos químicos que nos permiten hacer pantallas y que nos permiten hacer dispositivos electrónicos. Piensen en el litio de las baterías,
Piensen en un montón de elementos químicos que extraemos de la Tierra y que llegará un momento en que no solo el carbón y el petróleo, se agotan, que se están encontrando nuevos nichos y otras maneras de encontrar combustibles fósiles, sino que también los recursos que necesitamos para producir en general, ¿no? Para producir objetos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y además, si tenemos unas explotaciones muy agresivas, que es lo que viene a ocurrir, tenemos impactos negativos medioambientales, impactos muy negativos medioambientales. Entonces, en todo este proceso tenemos una economía lineal, que es la economía que estamos viviendo, pero no podemos seguir por ahí. No podemos seguir basándonos en una economía lineal. Profundizaré un poco en esta visión de circularidad. El concepto de la basura es un concepto muy importante que tenemos que interiorizar mucho, y a partir de ahí pues intentaré desarrollar un poquito más. Desde mi modesto punto de vista, la economía circular lo que tiene que suponer es la siguiente revolución industrial. Tuvimos la revolución industrial del siglo XIX y tenemos que tener una revolución industrial en el siglo XXI. Una revolución que esté basada en que diseñemos nuevos productos y servicios, pero que los diseñemos desde cero. Cuando se habla de ecodiseño, lo que estamos queriendo decir es tenemos que repensar cómo son nuestros productos. Tenemos que pensar cómo hacemos la gestión de los residuos y de las materias primas secundarias. Es decir, necesitamos sistemas productivos en que aquello que desechamos vuelva a entrar en el sistema y vuelva a ser parte materia prima. Evidentemente esto no es gratis. Hoy en día todavía no es gratis. Hay plásticos que nos pueden servir para recoger los plásticos y hacer palés o para hacer otro tipo de componentes plásticos, pero posiblemente las especificaciones técnicas de ese plástico no son las que el cliente o el producto necesita y haya que hacer procesos de mejora, de adaptación. Pongo un ejemplo como el plástico, pero hay miles de ejemplos. Pero tenemos que coger el plástico y ver qué hacemos con él y no tirarlo al mar, que estamos generando un montón de islas de plástico en el mar y tenemos que recuperar ese plástico como sea y volverlo a utilizar. Y hablo del plástico porque es una de las estrategias europeas, pero digamos tendríamos muchos ejemplos. Y hay un elemento muy importante que no podemos perder. La cátedra lo tenemos bastante claro y estas jornadas precisamente están alineadas con estas acciones, que son acciones, digamos, bastante generales en las diferentes estrategias, la europea, la española, la aragonesa, que es la concienciación ciudadana. Como ciudadanos tenemos que exigir, tenemos que concienciarnos, tenemos que ser conscientes de la realidad y tenemos que exigir a nuestros dirigentes y a nuestros gobiernos que apoyen, como están haciendo, como está haciendo Aragón con Aragón Circular, como está haciendo el Gobierno de España y como está haciendo Europa. Es decir, que en ese sentido hay una creencia clara, pero tenemos que ir un poco más allá. Como ciudadanos, concienciarnos, que es lo que he dicho al principio. Nuestros hijos muchas veces son los que nos han puesto los tres colores de basura en casa, o los 4. Son ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos formaron, a mí por lo menos no me formaron así, en absoluto. Y entonces, digamos que si nosotros como ciudadanos somos capaces de concienciarnos y de tener esa visión del mundo, es cuando realmente podremos intentar avanzar, plantear acciones. Las empresas que no dejan de ser ciudadanos, parece que las empresas sean otra cosa, no, las empresas son ciudadanos como todos y tienen también su visión consciente. Otra cosa es que haya que valorar económicamente si realmente hay cosas viables o no, o pues que haya que tener unas ayudas para hacerlas viables y para hacerlas posibles. Hablaremos un poquito más. Y estas jornadas, también totalmente alineadas, son jornadas de emprendimiento. Todo está por hacer. No hay recetas mágicas. Yo no les voy a poder decir, para la comarca del Somontano de Barbastro, lo que hay que hacer es acciones que liguen estas empresas con estas otras. No hay receta mágica, no la hay. ¿Por qué? Porque no está hecho. Hay una visión de que desde el punto de vista individual de cada persona, en relación con su entorno, y esto sí que es muy importante, las relaciones en el entorno, cómo nos relacionamos, tanto las empresas como las instituciones, como los centros de investigación, como toda la sociedad, cómo nos relacionamos, y entonces a partir de ahí pueden surgir estas ideas, puede surgir este emprendimiento, pueden surgir estas nuevas ideas por parte de una empresa, por parte de un grupo, lo que sea, ¿no? Por parte de un ayuntamiento, con las acciones propias que también hacen los ayuntamientos, y esto es lo que entendemos como emprendimiento. Por tanto, tiene que haber una implicación muy fuerte entre empresas, instituciones, gobiernos, ciudades. Tenemos que alinearnos, tenemos que integrar que o hacemos circularidad o no podemos seguir mucho.
¿Cuáles son los principios básicos? Estos principios los marca la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las fundaciones, digamos, más activas en el ámbito de la circularidad, que además propone muchos formación, propone materiales, por ejemplo, para colegios, libros blancos de distintos tipos, y bueno, hay una parte de la web que está en español, la mayor parte de la web todavía está en inglés, pero bueno, es accesible la Fundación Ellen MacArthur. Entonces, los principios que plantea la Fundación Ellen MacArthur, que ha sido también la inspiración para los programas europeos y para la estrategia española, básicamente, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Eliminación de los residuos y la contaminación. Tenemos que intentar eliminar residuos al máximo posible, que haya el menor número posible de residuos, hasta donde podamos. Hay residuos que son tremendamente difíciles de tratar. Los materiales compuestos, que son unos materiales, por ponernos, han llegado unos ingenieros y han dicho, a ver, vamos a hacer materiales durísimos, ligeros, que sean potentísimos, que sean los mejores materiales que podamos hacer. Y dicen, vale, a materiales compuestos. Los metemos en los aviones. Y luego tenemos que desmontar un avión en Teruel, en Caudé, y resulta que no hay manera de deshacer el material compuesto. No hay manera de reutilizar, no hay manera de separar. Es un material fantástico que nos da unas posibilidades enormes desde el punto de vista de la fabricación, de la construcción, digamos, de objetos, etcétera, caro, pero no podemos hacer nada con él. Es que tiene que ir al vertedero. Es que no podemos separar un tetrabric. Las capas de un tetrabric no se pueden separar. Las capas de una bolsa de patatas fritas no se pueden separar. Porque necesitamos una capa para aislante, una capa no sé qué, otra capa para poder pintar, para poner el dibujo. No se pueden separar. ¿Qué hacemos? La bolsa de basura la bolsa de patatas fritas va al vertedero. Sí, tenemos que pensar en disminuir esos residuos. ¿Cómo lo haremos? Ahora lo vemos. Tenemos que aprovechar lo mejor posible los recursos inevitables, es decir, estamos hablando de que habrá recursos que serán inevitables, elementos que al final no nos vamos a poder deshacer completamente de ellos, pero habrá que pensar y habrá que emprender y habrá que analizar y habrá que investigar sobre qué hacemos con esos productos. Habrá que aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y recuperación. El modelo cambio móvil, el modelo cambio coche, el modelo cambio cámara de fotos, el modelo cambio todo, tiene que ser un modelo que se agote. Tenemos que... Es volver un poco a cuando yo era pequeño. Es decir, cuando se fastidiaba en casa el molinillo de café, pues te lo llevabas al servicio de asistencia técnica. No ibas al MediaMarket a comprar, bueno, a Amazon ahora. No ibas a Amazon a comprarte tu molinillo de café, que además... Y no llegaba el técnico cuando se te estropeaba a mi madre, no llegaba el técnico cuando se le estropeaba la lavadora y decía, señora, cámbiese, y mi madre se partía de risa, arreglame el motor. Y te rebobinaban el motor si hacía falta. Entonces, esa cultura, que parece un poco obsoleta, que parece un poco arcaica, pero es una cultura, digamos, mucho más eficiente con los recursos. O sea, el problema es que mi planteamiento, el planteamiento de la economía circular, y quiero que entiendan bien este razonamiento, es que partimos de que los recursos son limitados. Y entonces, a partir de ahí, todo el discurso cambia. Ya no podemos hacer un discurso consumista extremo. Tenemos que hacer un discurso consumista responsable. Tenemos que intentar recuperar, reparar, reutilizar. Evidentemente hay acciones que están en esa línea. Cuando llega una empresa de móviles y les dicen que me devuelvas el móvil y te daré 150 euros, que sepan que de todo el oro, de todos los materiales, de todos los componentes importantes que tiene un teléfono móvil, lo único que les interesa es la pantalla. Y si han cambiado alguna vez algún móvil, lo que les hacen es un chequeo de pantalla. Y si la pantalla funciona, les dan 100 y pico euros. Pero si la pantalla no funciona, 25 euros y se ajuste por la puerta. No sé si les ha pasado alguna vez, pero vamos, es así, literalmente. Porque lo único que les interesa es la pantalla. La pantalla es muy cara, las pantallas OLED, o las pantallas TFT son muy caras, llevan muchos compuestos. Y eso es lo único que les interesa. El oro, los materiales, lo demás, lo tiran todo. La basura electrónica es otro de los grandísimos problemas que tenemos. Tenemos que aumentar el tiempo de uso de los materiales, tenemos que aceptar materias primas secundarias y esto es un reto. La aceptación de materias primas secundarias es un reto. Los procesos de producción que tenemos son los que tenemos y entonces, pues, materia prima secundaria, un diferente tipo de fertilizante, por poner un caso agroalimentario. Entonces, un diferente tipo de fertilizante, podemos plantear diferentes tipos de fertilizantes, pero al final dices, pero claro, ¿cuánto me cuesta este fertilizante con respecto a lo que yo estoy usando? ¿Qué rentabilidad real me da por hectárea? Etcétera. Es decir, hay retos en los cuales dices, económicamente al final tenemos que hacerlo viable. Hay un dicho que la economía
será si es rentable, si son números verdes, si no son números rojos. Entonces, la economía circular será si la hacemos rentable. Y por eso tenemos que plantear diferentes retos. Pero tenemos que ir concienciando, habrá que ir haciendo acciones, habrá que conocer buenas prácticas y a partir de ahí podremos avanzar. Por ejemplo, en las minas, durante muchos años, no sé si conocen un poco el ámbito de las minas, pero cuando una mina se dejaba, la empresa recuperaba el paisaje. Es muy típico, sobre todo minas a cielo abierto, ¿no? Que son muy agresivas con el entorno. Y entonces, en las minas en Aragón, minas a cielo abierto, el carbón, se han recuperado, digamos, paisajísticamente y de manera natural, por ley, obviamente. Es decir, si no, pues el empresario minero pues dice, a mí esto que me aporta nada, pero señor, usted lo va a tener que hacer porque digamos, esa extracción se ha acabado y tiene que hacerlo. Pues aquí tenemos un poco el mismo reto, ¿no? Una recuperación de los entornos naturales. Entonces, todos estos principios son los que conforman recuperación de entornos naturales, eliminación de residuos, etcétera, todo lo que hemos hablado. Y son los principios básicos de la economía circular. Entonces, en ese cambio de mentalidad, como ya he dicho antes, tenemos que participar todos. Es responsabilidad común, no es responsabilidad individual, no es responsabilidad de los gobiernos, no es responsabilidad del ayuntamiento, tiene que ser responsabilidad de la ciudadanía, tiene que ser responsabilidad de todos. Todos tenemos que ir un poco alineados, ¿no? Y evidentemente tiene que hacer acciones de gobernanza, que las está viendo. Los planes, Aragón Circular, que nos ha comentado el director general, voy a hablar un poquito yo también, el plan de estrategia circular, el PERTE de economía circular, los proyectos europeos. Tenemos que ser capaces, los gobiernos, las instituciones, de canalizar esos recursos y los ciudadanos y las empresas tenemos que ser capaces de ponerlo en marcha para orientar nuestros procesos. Como les decía, hay diferentes estrategias, hay diferentes ámbitos y uno de los referentes con el que yo suelo trabajar bastante es la estrategia española, ¿no? Nos coge muy cerca, es global, es a nivel nacional y es un poco la que marca y la que el PERTE que nos ha comentado el director general, pues el PERTE que va a salir ahora en este otoño, es digamos, es la que fija o la que genera un poco los elementos esenciales sobre los cuales se orienta, ¿no? Se orienta un poco la circularidad en España. Hay unos indicadores, viene bien, es decir, tener claro qué es lo que está buscando el financiador es muy bueno. Nosotros que vivimos de pedir proyectos de investigación, pues al final lo que tienes que saber es que la Comisión Europea lo que quiere es que investiguemos en no sé dónde, o el gobierno español, o el gobierno de Aragón, entonces tenemos que ir un poco siempre en esa línea, ¿no? Entonces buscar qué objetivos quieren, qué buscan de nosotros y a partir de ahí intentar solicitar, ¿no? Entonces, reducción de 30% en materiales, en el consumo nacional de materiales, reducir los residuos a un 15% respecto a valores de 2020, reducir los residuos de alimentos, esto es muy importante, la parte de alimentación y la parte agroalimentaria dentro de la estrategia. Entonces, un 50% a nivel doméstico y un 20% a nivel de cadenas de producción. Hay mucho desperdicio alimentario, mucho. Entonces, digamos que también tenemos que pensar en eso. De nuevo, si se fijan, todo el discurso va en la misma idea, ¿no? Estamos un poco revisando, poniendo números a los elementos que ya hemos visto, ¿no? Incrementar la reutilización hasta un 10%. En el caso de la Estrategia Española de Economía Circular hay un tema peculiar que es el agua. No es un tema que esté en Europa, en Aragón también es muy importante, pero el agua es un elemento fundamental. En España bueno, a nivel, en toda Europa, ¿no? De hecho, hay problemas de agua en este momento en toda Europa, no solo en España. En los países nórdicos están teniendo también bastantes problemas con los pantanos, ¿no? No tampoco llueve lo suficiente. A los únicos que les llueve bastante son a los ingleses. En Escocia, con los pantanos, con los lagos estos, a esos sí que les llueve. Pero en el norte de Europa hay bastantes problemas. Entonces, el agua dentro de la estrategia española es un elemento importante y se busca mejorar también el uso del agua y, por supuesto, pues para mejorar los aspectos climáticos, reducir un 10% los gases reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Ya saben que aquí tenemos un problema. Hoy ha salido, cuando venía en el coche, ha salido un informe dramático en Lancet, una de las revistas médicas, de las muertes que se están produciendo ya en el mundo por cambio climático. Es decir, ya se pueden medir el impacto que el cambio climático está teniendo sobre la vida humana, ¿no? Y no es precisamente un informe agradable, ni mucho menos. Entonces,
como ven, hay una parte, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la estrategia de cambio climático, la economía circular, pero al final todo forma un conjunto. Parece que son elementos disjuntos, pero al final todo forma un conjunto y todo tiene que ir precisamente a que hagamos el planeta sostenible. Es que tenemos que hacer el planeta sostenible. No sé si lo he puesto en la diapositiva. En 2050, si todo sigue como hasta ahora, en la extracción de recursos necesitaríamos 3 planetas Tierra en 2050, si no hay nada, ningún cambio. Entre 2,5 y 3. A mí solo me sale 1. No sé ustedes cómo lo ven, pero a mí otro planeta Tierra no me viene por ningún lado. Entonces, quiero decir que el tema no es menor, ¿no? Es un poco como con el cambio climático. No podemos estar de espaldas al cambio climático, no podemos decir que no hay cambio climático, no podemos decir que los recursos son inagotables, no podemos decir que los recursos son inagotables. Y entonces a partir de ahí tendremos que pensar. En la estrategia española de economía circular hay unos ejes y hay unas líneas de actuación. Entonces, los ejes fundamentales son un eje basado en la producción, tenemos que mejorar los procesos de producción, tenemos que pensar en el consumo, cómo consumimos, ya lo hemos visto, ¿no? Cómo revisamos nuestro consumo, reutilizamos, reparamos, reciclamos. Hay un eje en gestión de recursos. Materias primas secundarias, como digo, es uno de los elementos más importantes. La circularidad es porque los elementos que se desechan acaban entrando en el sistema, acaban luego volviendo al sistema y entonces tenemos unas materias primas primarias, digamos, valga la redundancia, y las materias primas secundarias. Y como les digo, en la estrategia española el tema del agua, que es importante. Y hay unas líneas, que es la línea de sensibilización y participación, este acto, los actos de divulgación y difusión, investigación, innovación y competitividad. Hay muchísimos retos, desde la química, desde los procesos químicos, hasta los procesos agroalimentarios, hasta los materiales, y lo más importante que hablaré ahora, que es una de las cosas que quiero poner ya bien clara encima de la mesa, hasta el diseño. Por eso la cátedra BAC no se llama de economía circular. Yo no soy economista. Sé de números de mi casa y tampoco muy bien porque lo hace mi mujer. Pero básicamente yo soy ingeniero. Entonces lo que nos interesa es ver cómo podemos desde la ingeniería, es decir, desde la producción, desde el diseño, desde la concepción, llegar a cubrir estos elementos de economía circular. Y otro elemento que además también lo ha marcado. Entonces, estos retos necesitan investigación, necesitan innovación, necesitan mejorar la competitividad de las empresas, son retos muy conjuntos, y el empleo y formación, que también hay unas líneas de empleo y formación. Hay que formar específicamente en circularidad y hay que formar para el empleo y sobre todo, con todos los elementos que tenemos en este momento, la inteligencia artificial, los retos tecnológicos, van a tener que cambiar el empleo. Entonces va a haber que hacer formación para el empleo, pero no desde la base, sino también desde las personas que ya están empleadas. Entonces reformar y reeducar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Recapacitar, que no me salía la expresión, recapacitar a los trabajadores para poder acceder a nuevos puestos de trabajo y nuevos nichos. No lo había dicho todavía, pero un elemento que es clave, esto no está en la estrategia, ese dibujito lo he puesto yo ahí encima, necesitamos basarnos en la digitalización. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en el ámbito de la construcción. Un buen amigo que he conocido a través de la cátedra, una persona que ha sido ingeniero de caminos durante toda su carrera profesional y que es un auténtico converso a la circularidad, él dice que él ha sido la persona más lineal del mundo, que se ha llevado montes por delante con bichos protegidos y tal, porque bueno, no había normativa. Una persona que, digamos, ya en este momento ya ha dejado su profesión de ingeniero de caminos y ahora es un converso absoluto, ¿no? Y me contaba, dice, es que esto es muy fácil. Esto al final es como el Lego. Es que tenemos que pensar en el Lego. Tenemos que pensar en que tú vas a construir una casa, entonces le pones unas piececitas y tú construyes una casita con el Lego. Pero si ahora quieres hacer un puente, pues coges las mismas piececitas y haces un puente. Y ahora quieres hacer cualquier otra construcción y las mismas piececitas te sirven. Entonces ese proceso, que en la construcción sería muy importante avanzar en ese camino, si lo llevamos al mundo real, pasa porque hay que digitalizar. Es decir,
tenemos que tener claro los materiales que se están utilizando, cómo son esos materiales, identificarlos claramente, tener unas bases de datos para saber que esta taza, que esta botella de plástico está hecha con un determinado material y que este material, este PET, luego nos va a servir para lo que sea, ¿no? Y entonces, tener claro todo ese proceso. En ese camino, la semana pasada salió el concurso, los proyectos de digitalización en BIM, luego lo explicitaré, en los sistemas de digitalización para construcción y para obras públicas de toda la red viaria española, dependiente del Ministerio. Digitalizar quiere decir tener un gemelo digital de todas las carreteras, autopistas nacionales. Detrás de eso, y entonces hay empresas que van a concursar precisamente para hacer ese proceso de digitalización. Y eso quiere decir saber por dónde van, saber qué materiales tienen, de qué están hechos, por dónde van las fibras ópticas en las autovías, que todas las autovías y autopistas tienen una fibra óptica en el lateral, todo, las vallas, de qué están hechas las vallas, todo. Y eso en digital, y tener grandes bases de datos. Lo mismo hay que hacer para los edificios, lo mismo hay que hacer para las construcciones, lo mismo hay que hacer para los puertos, para los aeropuertos, para las estaciones, todo. Detrás de la digitalización de las carreteras y del Ministerio irán las de las comunidades autónomas, irán todo. O sea, al final va a ser un proceso en el que la digitalización va a ser clave. Hay que tener una línea de vida de cada materia, de cada material. Y entonces, si tenemos esa línea de vida, si tenemos ese identificador de cada material y lo tenemos digitalizado, podremos hacer ese seguimiento y poderlo reutilizar adecuadamente. Si no, acaba siendo voluntarismo de que cojo, hablo con quien sea, entonces lo que a esa empresa o a ese servicio le sobra, lo cojo yo porque se me ha ocurrido, pero al final esto, si se quiere hacer en serio, por supuesto hay que ampliarlo. Dentro de las diferentes estrategias, ya he hablado, no me quiero extender mucho porque ya me quedan un par de minutos, si me permiten coger un poquito más con el parón que hemos tenido tecnológico, pero bueno, no se preocupen que voy a ser moderado. Aragón Circular, nos lo ha comentado ya el director general, un marco político para la transición hacia una economía innovadora circular. Ese es el objetivo básico que tiene Aragón Circular. Por tanto, hay una estrategia también aragonesa, hay unos objetivos específicos, pues incentivar la actividad económica, la economía circular como sector estratégico, promover el emprendimiento, fomentar la especialización, posicionar las empresas del sector de economía circular dentro del sector estratégico, reconocimiento y puesta en valor de las empresas, los premios que se imparten, etcétera, ¿no? Los premios Entonces, digamos que esto es un poco esa estrategia, ¿no? Tenemos la estrategia española, tenemos la estrategia aragonesa. Y también hay un plan de acción de la Comisión Europea que es de 2015. He ido un poco, digamos, si lo hubiésemos presentado, tenía que haber presentado primero el europeo, el nacional y el regional, pero bueno, en principio, que lo que pasa que presentarlo aquí me daba pie a lo siguiente que les quiero comentar, ¿no? Básicamente, el plan de acción de la Comisión Europea es un plan amplio, ambicioso, que guía un poco las acciones luego nacionales, que se transponen a las normativas nacionales y que luego se transponen también a las normativas regionales. Y de los que les quiero comentar un poco es que en el plan de acción europeo no hay medidas sectoriales. No hay ninguna medida sectorial, no hay ninguna medida que esté pensando en concreto en un territorio, en unas determinadas empresas, en unos sectores industriales. Simplemente la única medida sectorial es la de plásticos, como les decía antes. La basura plástica, intentar trabajar con la basura plástica. Sin embargo, en la economía española, en la estrategia española, sí que hay unos sectores prioritarios. Estos sectores prioritarios son agroalimentario, industrial, en bienes de consumo, en turismo, textil y confección y construcción. Son los sectores prioritarios de la estrategia española. Ya les he dicho que yo no soy economista y simplemente he querido hacer una presentación de trazo muy grueso, no he bajado al detalle, a las últimas estadísticas, pero un poco la foto más general, insisto, estos números pueden variar, los datos estos no están exactamente actualizados, pero creo que sí que dan una foto, ¿no? De un poco determinados sectores cómo están representados en el Somontano de Barbastro. Entonces, sobre el porcentaje de valor añadido comarcal, el 14% más o menos es agricultura, el 24% es industria, 14% construcción y 48% servicios. Está bien que menos del 50% sea servicios. Una economía
solo terciaria, solo basada en servicios, es una economía que a veces, cuando hay determinados cambios y problemas, acaba siendo débil, ¿no? Entonces, esto es una buena foto. Dentro de he separado industria y construcción porque, de alguna manera, en los ejes que hemos visto antes o en los sectores industriales la construcción estaba separada. Y dentro de industria tenemos industria agroalimentaria de fabricación de bebidas, productos metálicos, productos de madera como los elementos principales y luego un montón. Hay una diversificación enorme. En la tarta aquí aparecen un montón de industrias de muy diferentes tipos en la comarca. Entonces, si se fijan con estos identificadores y con estas tartas más o menos, insisto, de trazo muy grueso, no es un trazo fino, lo que tenemos es que la comarca tiene un montón de potencialidad real, dada su estructura económica, para adaptarse muy bien a la estrategia española y que además se puede adaptar muy bien a Aragón circular y a la estrategia aragonesa. Porque sector agroalimentario, el sector industrial, el sector de la construcción, es verdad que textil, que es un sector muy importante en circularidad, es un sector que no está muy representado en la comarca, pero es un sector importante. Y aquí aparece que está metido dentro de la tarta de servicios, que no lo he separado, la parte de turismo. Por supuesto, aún tenemos una fuerte industria turística, en general, en prácticamente todas las comarcas y además con mucho auge y con mucho interés, ¿no? Y muy interesante a todos los niveles. Y entonces, si se fijan, estos sectores que plantea la estrategia española encajan prácticamente a la perfección con la estructura económica del Somontano de Barbastro. Les decía al principio, el problema fundamental es que no hay recetas mágicas en este momento. No hay una varita para decir no. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es esto. Hay que ir inventando, hay que ir planificando, pensando en qué se puede hacer en cada uno de los sectores. Voy a ir relativamente rápido porque no me quiero entretener mucho más. El sector de la construcción es un sector clave, es un sector que hay que repensar. Les comentaba el uso de la metodología BIM, que es Building Information Modeling, es decir, el modelado digital, los gemelos digitales de los edificios, de las carreteras, de los puentes, de los túneles, de las vías de tren, de todo. Esos son gemelos digitales, es decir, una representación digital completa y además identificada por materiales de cómo se retiran esos materiales, cómo se retira un techo, cómo se retiran unas lámparas, qué hacemos con todo eso. Hay que pensar en la regeneración urbana, es muy importante, rehabilitación integral, pensar más en la rehabilitación que en la construcción per se. Entonces el sector de la construcción también tiene que valorar mucho esto, y fomentar la demolición selectiva. Ya hay sistemas de demolición selectiva, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de la Plaza San Francisco, perdonen que arrime el asco a mi sardina, se ha tirado, la vieja se ha mantenido lo que es la fachada y el pabellón de filología se ha tirado entero. Entonces, en todo ese proceso, sobre todo del edificio viejo, de los años 50 del siglo pasado, se ha hecho una recogida selectiva de todo. Desde el vidrio hasta las ventanas, luego hubo un problema de materias, como siempre pasa, de amiantos, de cosas raras que van apareciendo por ahí. Entonces, y ha habido una recogida selectiva. La demolición de ese edificio costó un montón de tiempo, mucho tiempo, porque, digamos, no se cogía todo, se tiraba, no, se iba recogiendo, insisto, desde los marcos de las ventanas, las puertas, los cristales, todo se separó en la demolición. Entonces, este tipo de procesos son procesos que tenemos que ir abordando, digamos, de manera natural, ¿no? Ahí la universidad pues ha querido tener ese punto de lanza que a veces pues se nos exige, creo que con razón, ¿no? Que seamos un poco también representativos. Y además en colaboración con el Gobierno de Aragón, porque el edificio no lo paga la universidad, sino que lo paga el Gobierno de Aragón, entonces bueno, también tiene que estar de acuerdo. En el sector agroalimentario, un sector fundamental también en la comarca, reducción del desperdicio alimentario, apoyo a la innovación y a la digitalización, evitar el desperdicio de agua, hay que tener riegos más eficientes, hay que promover la agricultura inteligente, todo el tema smart, con el desarrollo de 5G, vamos a poder tener sensórica. 5G tiene varias partes. Hay una parte que es la parte de comunicación convencional, como la que tenemos ahora, una parte de comunicación de muy alta velocidad para plantear, por ejemplo, sistemas de comunicación, pues una operación en vivo, ¿no? O sistemas de descarga de grandes cantidades de datos de vídeos, etcétera, con muy alta velocidad, y eso 5G lo va a permitir. Pero además tiene una parte pequeñita que requiere mucho menos ancho de banda, que requiere mucho menos esfuerzo
digamos, desde el punto de vista de la transmisión de la información, que es la parte de Internet de las cosas. Entonces, la sensorización, el poder tener tu sistema sensorizado, pensamos en la agricultura, pero podemos pensar en un edificio, permite capturar los datos y entonces tomar decisiones adecuadas. Decisiones climatológicas, pensemos en una decisión de decir, bueno, pues cambiamos la calefacción, ajustamos un termostato, ¿no? Pues eso es algo que ya venimos haciendo, pero si lo pensamos también basado en la iluminación, en la temperatura que hay fuera, en el cristal, cómo está traspasando la radiación, etcétera. O sea, podemos pensar mucho más allá y en la agricultura podemos sensorizar la humedad de la tierra, los nitratos, los nitritos, el pH, las plantas, es decir, podemos pensar en tener un conjunto de sensores que nos den información y todo esto a través de 5G va a ser relativamente sencillo hacerlo sin cables, ¿no? Tener nuestros dispositivos en el campo abiertamente y entonces las antenas de 5G serán las que se encargarán de recolectar esta información de la parte de 5G que es Internet de las cosas, ¿no? Es uno de los paradigmas, uno de los cambios que también van a ser importantes. Bueno, lo de los motores de los barcos es para otra charla. La mayor contaminación de motores es la que tienen los barcos, es una bestialidad lo contaminantes que son. Aunque no le eches gasoil y le eches zapatillas, el motor de barco va a seguir funcionando, es horrible. Entonces hay que plantear qué hacemos. En el sector industrial, descenso de nuevo estamos en lo mismo, ¿no? Descenso de los residuos industriales, tenemos desde el punto de vista que repensar cómo reducimos los residuos industriales, la transformación digital de nuevo, está todo ahí metido para mejorar el sistema productivo, la eficacia, incluso el tiempo y el espacio, cómo organizamos el espacio y el tiempo, la digitalización nos permitiría hacerlo de una manera más adecuada y, por supuesto, traer la inteligencia artificial y la robótica para eliminar tareas monótonas, para el Big Data, gran cantidad de datos, imitar la manera de pensar humana. La inteligencia artificial sé que a nivel general da un poquito de miedo y no me extraña, pero en el fondo creo que como sociedad lo que tenemos que exigir es que los sistemas que los ingenieros desarrollamos de inteligencia artificial lo que hagan es ser útiles para las personas. No podemos pensar en inteligencia artificial que sea útil pues para Facebook, para tenernos exclusivamente para Facebook, para que nos tenga perfectamente identificados, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo se dice que Google se sabe mejor nosotros cómo somos que nosotros mismos y sabe mejor lo que vamos a hacer Google que nosotros. Y entonces, está bien, hay unas potencias y unas capacidades de lo cual podríamos discutir también largo y tendido, pero en el fondo lo que estamos buscando es desarrollar sistemas de inteligencia artificial que lo que permitan es, pues eso, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro trabajo, mejorar, digamos, algunos elementos. No podemos esconder la cabeza debajo del ala que eso va a suponer eliminación de empleo. Cuando haya flotas de camiones que van por la autopista solos, en flotas, no habrá conductores. Y lo podemos querer ver o no, pero eso pasará. Porque la tecnología no es que tiene que estar. La tecnología para eso ya está. Y entonces, ¿quién controla el camión? Un ingeniero informático. Y ese controla el camión. Y hay una flota entera de camiones. Y con eso podemos irnos a miles de ejemplos. Pero como sociedad sí que tenemos que exigir que, pues bueno, pues que esas personas que en este momento están trabajando en el transporte, pues que tengan una recualificación profesional para poder adaptarse a otros sectores o a otros mecanismos. En el bienes de consumo también hemos hablado, mejorar la durabilidad, incrementar el material reciclado dentro de los propios productos, restringir el uso, los materiales de un solo uso. Ahora está muy de moda, ¿no? Que vas con tu taza, con tu vaso, que ya no, digamos que vas a una fuente. Los jóvenes en este sentido nos dan vuelta y raya, o sea, están muy concienciados de ese tipo de aspectos y a mí me da una envidia tremenda, ¿no? Porque realmente lo hacen con mucha naturalidad, ¿no? A mí aún me cuesta, ¿no? Pues, digamos, tenemos que trabajar en ese sentido. Y sobre todo la obsolescencia prematura, ¿no? Obsolescencia programada. Todos sabemos que la mayor parte de los bienes de consumo que compramos una nevera no te va a durar 25 años, como la de mi madre que tiene en casa. Para nada. La nevera la vas a tener que cambiar a los 10 años y gracias. Porque te van a decir que tienen que cambiar el motor y para cambiarte el motor, entre que vienen, que no sé qué, no sé cuántas, y que cambies la nevera, que les sale más barato. Es un poco
en lo que tenemos que contrarrestar. El uso del turismo, que además tiene un uso intensivo del agua, es un sector tremendamente relevante en España. El sector de textilidad, voy un poquito rápido, el sector textil y confección, la moda es una imagen de España muy fuerte y creo que la gente joven, mientras que está muy concienciada en ámbitos, pues eso, ¿no? De llevar el vaso, del transporte en bicicleta, de los cubos de basura, no está tan concienciada en el mundo de la moda. La gente joven es muy sensible al mundo de la moda y necesita cambiarse de ropa. Y además los modelos Zara, los modelos Bershka, son modelos en los cuales lo que te están diciendo es que cada temporada tienes que cambiar, porque además que es que si no, no estás. O sea, si no estás. ¿No? Y entonces realmente hay que repensar qué armario tenemos. Hay que repensarlo bien y además hay que intentar que las fibras que se están utilizando en este momento luego se puedan reutilizar, se puedan readaptar, ¿no? Entonces, ahí hay un reto muy grande. Hay un reto social, desde mi punto de vista, es un reto bastante grande. El sector de la moda es muy potente, tremendamente potente. Pero, insisto, hay que pensar y sobre todo hay que concienciar. El nivel de zapatillas de deporte que hay en mi casa es absolutamente impensable. O sea, es impensable. Pero claro, es que hay que cambiarse. Es que ahora han salido las Nike no sé cuántos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que cambiar las zapatillas. Y eso no puede ser. Entonces, insisto, para algunas cosas me dan envidia, para otras cosas creo que necesitan también que se pongan un poquito las pilas. Muy bien, entonces, acabando. Venimos del mundo de las 3 Rs, un mundo en el cual yo creo que sí que hay una concienciación social, perdón. Creo que sí que hay una credibilidad en lo que nos proporciona el mundo de las 3 Rs. Reciclamos, reutilizamos, reducimos, bueno, ahí, digamos, separamos en origen. Bien, empresas que reciclan productos o que, digamos, separan, y eso, digamos, yo creo que está suficientemente maduro, ¿no? Pero de ese mundo tendremos que ir a un mundo totalmente diferente. Lo he comentado en un par de ocasiones y lo quería dejar para el final porque me parece una de las ideas clave en todo este proceso, la más clave de todas, y es que todo este proceso de circularidad tiene que venir del diseño, tiene que venir en origen. No puede venir exclusivamente de qué hacemos ahora con el material compuesto del avión. Eso nos da una solución y nos puede dar una solución temporal, o llegar a la conclusión de que no podemos. No puede venir solo de que hay una empresa que hace palés de plástico y coge residuos de plástico y reutiliza. No, tiene que venir desde el diseño. El móvil tiene que estar pensado para ser separado, para que todos sus materiales sean reutilizados, para que el oro, los materiales raros, las tierras raras, los componentes, el litio de las baterías, hay que diseñar y por tanto hay un proceso muy de ingeniería de diseño, lo que se llama habitualmente ecodiseño, pero que hay que ir más allá. Es decir, hay que ir más allá. El edificio tiene que estar diseñado para ser desmontado y reutilizado. Y así con todo, con absolutamente todo. Y tenemos que ser conscientes de los materiales que no vamos a tener que tirar a la basura o que si al final del ciclo de vida podemos recuperar. Entonces, partimos del diseño, del rediseño y a partir de ahí reducimos el consumo, reutilizamos, reparamos, renovamos, recuperamos, reciclamos. Es decir, pero insisto, y lo quería dejar como idea fuerza, como la última gran idea fuerza, hay que repensar desde el principio. Por eso nosotros nos hemos planteado un poco eso, no somos economía circular, hay una parte económica que se ve beneficiada por la circularidad que es muy importante, si no hay economía productiva eficiente no habrá economía circular, pero desde el punto de vista de la practicidad, de lo que hay que poner en marcha y que hay que sentarse con las empresas y que hay que sentarse con todos los agentes, tenemos que repensar lo que estamos haciendo en este momento. De manera que, y voy acabando, perdón, un enfoque generalizado a la circularidad nos va a permitir una mejora medioambiental, una economía sostenible y descarbonizada, una transformación del sistema productivo. Se han estimado ahorros. Es verdad que estas estimaciones han sido antes de la guerra de Ucrania. Y entonces, pues ya saben, ¿no? Ayer, pues el AIREF, me parece que ha sido la agencia esta de fiscal, ha dicho que España entra en recesión técnica, es decir, que evidentemente la economía se está parando. La economía alemana está en recesión, la economía americana está en recesión, es decir,
durante 2 trimestres consecutivos el PIB ha disminuido, el indicador correspondiente. Entonces, todo esto son, digamos, estimaciones antes de la guerra, pero en principio, cuando todo vuelva a la normalidad, que volverá, no tengan ninguna duda, pues digamos que seguirá siendo válido. Es decir, plantear economía circular supondrá bastante ahorro, un ahorro no pequeño. Y además, el PIB, que el PIB si sube a un dígito, pues ya estamos contentos con que suba a un dígito, al 2%, al 3%, al 4% ya es la pera. Los chinos cuando subían al 7%, el PIB puede llegar a incrementarse incluso casi a 2 dígitos, ¿no? Entonces al 11%. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos nichos económicos, aparecen nuevas empresas y por tanto económicamente sí que puede acabar siendo rentable. No quiero ser catastrofista ni derrotista, pero en un planeta que no exista no habrá nada. Es decir, tenemos que ser muy conscientes. Si el planeta no existe, nos da igual todo. Pero si hacemos lo que tenemos que hacer, la implantación de la economía circular puede suponer un incentivo económico real y de mejora real de nuestra situación y de nuestra condición de vida. Lo que pasa es que el cambio es muy profundo. Está bien cuando acabas estas charlas un par de frasecitas de estas que uno no ha dicho y que luego las ves en todas las charlas. Quiero decir que al final esto es circular, las reutilizamos todos, ¿no? Pero esta me gusta, ¿no? Cuando queremos cambiar, el secreto del cambio no es enfocar la energía en luchar contra lo viejo o en mejorar lo viejo, ¿no? Tenemos que enfocar nuestra energía en construir lo que es nuevo. Y creo que aquí tenemos un reto, pero para cambiar lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Y creo que ese es el reto que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Siento haberme alargado un poquito más. Yo creo que podemos plantear algún pequeño debate si la audiencia tiene tiempo. Dime. Me ha resultado muy interesante lo que has comentado de diseñar para reciclar y reutilizar. Eso es una cosa que yo creo que nunca nos planteamos. Siempre pensamos en reciclar lo que ya existe, pero eso que has comentado tú de lo importante que es repensar a nivel de ingeniería todos esos procesos para que luego en un futuro pues puedan reutilizarse, ¿no? Ha sido todo muy gráfico también con lo que nos has dicho, las bolsas de patatas que están hechas de tal manera que es imposible de reciclar. Con lo cual yo creo que eso ha sido un poco lo más interesante con lo que yo me he quedado, porque realmente eso es una cosa que realmente yo creo que la mayoría de las personas un poco desconocemos. Pensamos que únicamente todo es reciclable, pero realmente pues lo que nos has dicho tú, no todo es reciclable, y sí que es necesario que nos planteemos un poco ese diseño para reciclar. El otro día en casa, una depiladora eléctrica que no funcionaba, ¿no? Entonces dije, bueno, lo miré en Amazon, 20 euros, yo qué sé, no sé cuánto valía. Y dije, bueno, me puse el gorro de ingeniero, me pongo las lupas de ver, porque si no, no veo, y empecé. Y la abrí, la desmonté, la arreglé, pero en el camino me acabé llevando una lengüeta de plástico. O sea, la dificultad que tienen los elementos construidos para poderlos reparar es enorme. Y la reparación era un tornillo, iba a decir, petornillo, un tornillo que había que apretar, que se había soltado, el motor no se movía y no movía tal. Era una cosa realmente sencilla. Pero me acabé llevando una lengüeta de plástico que sujeta las piezas, porque es muy difícil separar las piezas. Jolín, hazlo fácil. No pongas, si puedes evitarlo por construcción, no pongas remaches. Pon tornillos. Si constructivamente aguantan o piensa que el tornillo, evidentemente, ¿no? Puedes decir, claro, pero no, es que no aguanta el esfuerzo que va a sufrir el material. Bueno, pues lo pensamos, lo analizamos, pero no pongas remaches. Es que tienes que coger el remache, taladrarlo, quitarlo, no sé qué, no. Coges un tornillo, lo quitas el tornillo, abres la pieza, reparas. Entonces, hay que pensarlo hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Y si eso es así, es mucho más fácil. Claro que me podía haber gastado 20 euros. De hecho, es lo normal. Pero a mí me empieza a dar rabia. Y es verdad que no todo el mundo pues coge, se remanga y dice, voy a abrir el cacharro. Pero también, quiero decir, ¿qué tal? Pero dices, pues bueno, que un servicio de asistencia técnica no te diga, te voy a cobrar 20 euros por repararte la Epilady. Es un poco...
O incluso que haya un manual, que igual que te venden el producto, te digan, para abrir esto, pues igual que IKEA. Pues hemos tenido que aprender a todos a ser carpinteros, para ponernos una estantería en casa. Entonces, digamos que un poco esa es la visión, estoy totalmente de acuerdo. Para mí es lo más importante. No estamos en las 3 R's, es que tenemos que pensar. A ver, insisto, no hay reglas mágicas, pero hay que empezar a darle una vuelta, al menos a darle una vuelta, ¿no? Y a pensar. Sí, pero eso ya tenemos que entrar ya a trabajar con los fabricantes realmente. Claro. Es que son las empresas las que tienen que empezar a valorarlo seriamente, ¿no? Y que posiblemente, pues evidentemente, sobre todo al principio, necesitarán bastante apoyo público para poder hacer su transición. Eso está claro, porque si no les sale la cuenta, la empresa no lo va a hacer. Va a decir, oye, perdóname, pero es que a mí con esto no me salen las cuentas. Me parece muy bonito, pero yo tengo que seguir, digamos, generando beneficio económico. Una empresa no es una ONG. Los ayuntamientos también pueden hacer, o sea, los apoyos públicos pueden ir encaminados a, ¿no? Entonces, y es lo que pasa o sea, quiero decir, se está haciendo, o sea, realmente esas cosas se están empezando a hacer. Pero hay un problema también muy gordo, ¿no? Que no lo he dicho antes, es que es nuestro tejido empresarial español en general, ¿no? Me parece que es por encima del 90% son pymes y micropymes. Y eso es un problema. Una gran empresa se puede plantear un proceso de digitalización a lo bestia. Stellantis se puede plantear digitalizar lo que le dé la gana. O Picolín, o Saika, yo qué sé. Pero Gráficas N, no. Y entonces ahí es donde está también un poco, pues eso, ¿no? El ecosistema empresarial que también se relacione entre ellos. Yo creo que ese networking entre diferentes empresas, yo hago esto, tengo este producto, pues mira, a mí como materia prima secundaria, a ver si podemos, ese tipo de relaciones son muy importantes, muy interesantes, y a partir de ahí pueden surgir proyectos interesantes y experiencias bonitas. Y también me parece nosotros estamos intentando trabajar un poco en esa línea, ¿no? Plantear códigos de buenas prácticas, es decir, ejemplos de personas que ya están trabajando en eso, que se pongan para que otros pues digan, mira, pues esta idea está muy bien y por ahí podemos avanzar. Pero con ejemplos de buenas prácticas. Porque los hay, los hay, ya los hay, seguro. Pero no está totalmente extendido. Pero al final, claro, el problema es que a la empresa del polígono, pues podemos hablar. Con Apple, no sé quién puede hablar. Que yo no, A mí por Apple no me viene nadie. Sí, además es que hay muchas consultoras que ya digitalizan los procesos para empresas, pero claro, aquí estamos hablando de digitalizar ya el producto de cara al reciclaje. Yo creo que es que falta todavía mucha concienciación, ya no solo a nivel de ciudadanos, sino también a nivel de las empresas, para que sepan que existen estas posibilidades y también qué empresas, qué consultoras pueden ayudar a estas grandes empresas o a estas pymes en ese proceso. Yo creo que ahí sí que es verdad que las administraciones públicas, y está también aquí la Cámara de Comercio, pues un poco en ese sentido quizás tenemos ahí una labor también importante que al final tenemos que tener el DNI digital de los materiales. Tenemos que tener un DNI digital de los materiales. Si no, a ver, podremos hacer experimentos, pero no podrá ser una implantación más o menos global, general. Perdón. Claro, es un reto, eso es un reto absoluto. Ya nos pasa con la trazabilidad de los alimentos muchas veces, es decir, con cosas que en la Unión Europea son de obligado cumplimiento, pues ya hay problemas. Entonces habrá que buscar elementos parecidos a las normativas y regulaciones que se hace, por ejemplo, para la trazabilidad de los alimentos. Es decir, que seamos capaces de saber dónde se ha producido ese alimento, en qué condiciones, porque como la seguridad alimentaria, hace poco se celebró el aniversario de la crisis de las vacas locas, y fue el pistoletazo de salida precisamente para toda la regulación alimentaria. Europa es la parte del mundo más segura en alimentos, y fue por la crisis de las vacas locas, de los priones. Voy a hacer una pregunta. Bueno, me ha gustado mucho la conferencia y a mí me ha gustado también la relación de lo del peso económico de que tiene la comarca del Somontano, y muy relacionado, salvo el textil, con todo lo demás, que hoy es bastante coincidente esos otros sectores y las oportunidades que tiene. Y en este tema, el estudio que hay específico del Somontano de unos indicadores, no sé si está hecho desde la cátedra, entiendo. No.
No. Bueno, Como nosotros somos ingeniería, lo ha hecho la gente con la Facultad de Economía y Empresa. Está hecho con la gente de la Facultad de Economía y Empresa. Aquí hablan, claro, aquí el tema de la medición del peso de lo que supone la economía circular, creo que en el estudio, en afiliación, por ejemplo, era entre el 2 y el 3% ya de la afiliación, el peso de sectores de economía circular, pero claro, sí que lo que me sorprendía del estudio, claro, cogen todos los epígrafes de reparación, de reciclado, de residuos, pero claro, ¿cómo mides en la economía circular todo lo que está haciendo? Pongo ejemplos ya concretos, la industria plástica como Brillen, el sector agroalimentario, el sector de alimentación animal. Hay muchos sectores que una parte de su valor añadido es economía circular, ¿no? Pero entiendo que en estos estudios no está reflejada. O sea que me da como la impresión de que hay más economía circular de la que se evalúa en los estudios. No soy experto, pero sé que existen indicadores a nivel empresarial. Hay una especie de indicadores como test que se pueden pasar a las empresas, y hay alguna cosa que más o menos se está intentando estandarizar precisamente para poderlo medir todo y medirlo adecuadamente. Yo sé que la Facultad de Economía, gente que están también un poquito, que con la cátedra nos hemos relacionado, pero insisto, no es mi área de expertise, no es mi área de conocimiento, pero sé que existen estos test que precisamente lo que intentan hacer es lo que está diciendo ahora. Es decir, vamos a ver realmente todo lo que se hace. Lo que pasa que hay veces que las empresas no contestan, pedir los datos a veces es muy complicado, esas encuestas a veces acaban siendo personales, tiene que haber una persona que vaya, que hable con el responsable, que a ver si es la persona responsable o no lo es. Entonces digamos que conseguir los datos está siendo un poquito complicado en lo que sé por lo que me han contado. Esto es, digamos, de oídas, que no he trabajado en ello. Pero sí que es cierto que hay que mejorar, y estoy totalmente de acuerdo, el elemento de medida, cómo somos capaces de medirlo. Y hay estándares de medida. O sea, esos estándares ya existen, no los conozco, pero sé que existen y que son estándares que permiten identificar realmente qué está haciendo la empresa en todo el ámbito de circularidad. Pero es difícil de encontrar los datos, no está todavía estandarizado el proceso de captura de los datos. Y ese es el problema que veo en este momento, porque estoy con lo que está diciendo, que la información no está claramente definida. Buenos días. Hola. Gracias por la charla, me parece muy interesante a nivel de empresa, sobre todo aquí en la zona del Somontano. Yo particularmente creo que deberíamos de tener más conocimiento de las propias empresas de reciclaje que tenemos en la zona, muy importante, porque yo, por ejemplo, a nivel de empresa puedo reciclar mi aceite usado, pero, por ejemplo, yo tengo pozos de café que se puede hacer compost. Si yo tuviera conocimiento de esas empresas, esto sería muchísimo mejor, ¿no?, a la hora de aprovechar todos estos residuos y hacer una economía circular mucho mayor. Pero claro, pienso que tendríamos que tener ese conocimiento, que es muy importante a nivel de empresas de la zona somontano, como es nuestro caso, para los que podemos hacer un mejor reciclaje de la materia prima que tenemos, ¿no?, como plásticos que ya reciclamos, aceite usado. Por ejemplo, yo el café lo podría reciclar para un compost. Si tuviera conocimiento de las empresas que en la zona podrían hacer uso del mismo, imagínate, no solo a nivel de mi empresa, sino de la del contorno en Barbastro, por ejemplo, todos los que somos hostelería, ¿no?, todos los pozos de café empresas podrían aprovecharse de eso para, por ejemplo, el compost. ¿Qué se puede hacer? Se me ocurre, ¿no? Hay miles de ejemplos. El ejemplo concreto es fenomenal, pero a mí lo que más me interesa es lo que ha dicho. La economía circular está pensada desde el funcionamiento de un ecosistema natural. Entonces, lo que tenemos que generar son ecosistemas empresariales que realmente se relacionen entre ellos. Claro. Eso es un elemento que no se pone demasiado encima de la mesa cuando se hablan de acciones, se piensa mucho en la formación, que si la investigación, sí, pues eso, que más o menos que cada empresa se busque un poco la vida. Y dices, no. Es que al final, igual que hay un ecosistema que reutiliza todo lo que tiene y lo vuelve a meter en un ecosistema natural, en una comarca, en un entorno como este, eso no es difícil de hacer. A ver, no es fácil, porque a fin de cuentas detrás de todo eso hay personas y sí, somos todos particulares, peculiares, y eso no lo podemos evitar, pero sí que se puede intentar potenciar. Y levantas y dices, yo tengo pozos de café.
pero es que pues yo necesito tal, pues es que yo tengo aquí un residuo de no sé qué. A eso me es refiero, que a mí me vendría bien. Esa unión entre empresas que podría hacer esto mucho más fácil. Mucho más fácil. Y en un ecosistema ya empresarial, o sea, si pasamos del ecosistema natural al ecosistema empresarial, precisamente esos procesos de alimentación serían mucho más fáciles, ¿no? Y habría elementos que podrían ser y otros que no. Sí, pero a eso me refiero, ¿no? Una mayor conexión entre empresas que facilitará también este proceso. Sí, sí. Y posiblemente a su empresa le tenga que decir, pero el café, que es lo que decíamos antes, lo que pasa es que yo necesito los pozos de esta manera. Bueno, pues entonces igual tengo que cambiar mi proceso de producción del aceite o mi proceso de producción de no sé qué, y lo tengo que cambiar un poco para que ese subproducto, que es para mi residuo, sea materia prima secundaria para otro. Claro. Y tienes que cambiar el diseño, en este caso, de cómo lo produces o cómo lo haces. Claro, pero porque el que lo recibe, perdón que no dejo hablar, el que lo recibe lo necesita de una manera diferente. Perdón. Claro, pues a eso me refería. Esa información que también desconoces como empresa, pues claro, siempre ayudaría, ¿no? Junto con las otras empresas que dices, bueno, sé que esta empresa fabrica el compost, pues ostras, pues yo tengo el pozo de café, sé que puedo hacer, aparte del uso del aceite, el plástico que reciclamos, el cartón, pues bueno, los electrodomésticos, pues un poco pues me refería a eso, ¿no? Ese desconocimiento interno, nacional y somontano de empresas que quizás están y tú las desconoces, que quizás pues se podrían aprovechar de ese residuo que tú tienes. Y muchas veces la empresa a veces no es consciente de que puede estar utilizando una materia prima secundaria. También, por ejemplo, porque sí. Pues, en su materia prima primaria pues lo tiene resuelto y tiene un poco... Y entonces, las materias primas secundarias en los procesos de producción tienen aristas, ¿eh? O sea, no es inmediato. Gracias. Pero... Pues muy bien, muchas gracias por su atención y me tienen a su disposición para lo que estimen oportuno. Ha sido un placer estar con aquí.